Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá vamos con un nuevo video. En el anterior habíamos visto cuáles eran las cualidades elementales que después integraban los elementos, ¿no? Digamos que de alguna forma dan origen a los elementos, cuáles eran las cualidades de estos elementos de tierra, aire, fuego y agua. Y entonces, bueno, teníamos que estas cualidades son importantes a la hora de poder ver cuáles son los signos o las posiciones en cuanto a elementos que son, que favorecen la vida, es decir, el inicio, el desarrollo, la funcionalidad, y cuáles son las que la inhiben, la frenan, la retardan, y esto es importante dentro del contexto interpretativo de la carta natal cuando vemos que un planeta está en tal signo o en tal otro, entonces esto nos va a dar una idea de cómo puede estar operando y funcionando acorde a la naturaleza del signo. Pero aparte de los elementos y de estas cualidades elementales, tenemos también en el gráfico de la carta natal, podemos ver que la carta se divide en cuatro cuadrantes, ¿sí? El primer cuadrante que va desde el ascendente hasta la cúspide, o sea, el inicio de la casa 4, luego el segundo que va desde la casa 4 hasta el inicio de la casa 7, el tercero de la casa 7 a la 10 o medio cielo, y luego del medio cielo nuevamente al ascendente sería el cuarto cuadrante dentro de lo que es la carta natal. ¿Cómo se originan estos cuadrantes? Bueno, se originan en el sistema de división de casas, que eso depende del lugar de nacimiento, por eso es tan importante para levantar la carta natal, no solamente tener la fecha en que una persona nació, sino, bueno, ver también la hora, porque la hora nos va a estar determinando cuál es el signo ascendente y qué es el signo ascendente, además de todo lo que es su interpretación en astrología, ¿no? Para la carta natal, vamos a pensar en el ascendente como el horizonte, es decir, la línea del horizonte este y oeste, ¿sí? Por donde se elevan los astros, particularmente el Sol, en el amanecer y donde se ocultan, donde se ponen. Esto nos divide el círculo de la carta natal en dos hemisferios, el hemisferio superior y el hemisferio inferior, es decir, el hemisferio sur y el hemisferio norte. Y el hemisferio superior de la carta natal es el hemisferio diurno, es decir, si el Sol sale por el este, todo el recorrido que hace en la eclíptica, y ya lo vimos el concepto en el video anterior, hasta ponerse en el oeste, bueno, todo eso es la parte diurna de la carta natal, es aquello que podemos ver, todo el aspecto visible durante el día, que también es muy importante a la hora de analizar una carta natal para ver si la persona es de un nacimiento diurno o de un nacimiento nocturno, porque dependiendo de qué nacimiento pertenezca la persona, eso nos va a dar algunas modificaciones a la hora de ver cuál es el planeta más benéfico de los benéficos, ¿no? Los benéficos en la astrología clásica se los consideraba a Júpiter y a Venus. Y también en la astrología clásica están los maléficos, ¿no? El término de planetas maléficos, que son Marte y Saturno. Y dependiendo si uno nació de día o naciendo de noche, vamos a tener cuál es el más benéfico durante el día o cuál es el más benéfico durante la noche, y lo mismo con los dos maléficos. Entonces, eso va a tener su importancia, particularmente en cierto tipo de análisis cuando uno quiere ver la constitución del cuerpo, la fuerza física, la capacidad de resiliencia que pueda llegar a tener ante las dificultades que se presenten, junto con otro combo y paquete de cosas, pero ahora estamos entrando lentamente de a poco en qué es lo que va formando la carta natal, y ya después más adelante supongo que nos iremos deteniendo en ver esto de qué es cada una de estas historias de la carta natal para no complicarla. Así que, ¿qué pasa con el sistema de casas? El sistema de casas
es un descubrimiento no tan antiguo, en realidad. Antiguamente no existía el sistema de casas, eso surge después en la astrología, pero según la forma en que se divide el espacio, ¿no? Porque el- el- los signos están muy relacionados con esta energía fundamental, ¿no? La energía base que hay detrás de las posiciones planetarias. Pero ¿en qué sector cae cada signo? ¿En qué casa cae cada signo de la división de 12 casas que tiene la carta natal? Va a depender fundamentalmente de la hora de nacimiento, ¿no? Entonces, si uno nace cerca del amanecer, uno va a pertenecer seguramente como ascendente al signo propio, ¿no? Si yo soy Aries y nazco cerca de las 6 de la mañana o en torno a ese horario, horas más, horas menos, entonces mi ascendente también va a ser Aries, que sería como el prototipo de la carta natal, ¿no? Que arranca con un ascendente Aries. Pero eso no siempre es así. El ascendente puede ser cualquiera de los 12 signos del zodíaco. Y cuando levantamos la carta, entonces tenemos estos cuadrantes que eh, depende de la latitud, el eje ascendente, descendente. Esto significa que si yo tengo la Tierra y la corto en rebanadas, ¿no? En rodajas, cada una de estas líneas de latitud va a ser una paralela a la otra. Mientras que los meridianos, que pertenecen a la longitud en el sistema de coordenadas topocéntrico, son los gajos, ¿no? El planeta, si yo lo veo como una naranja, y cada uno de estos gajos son los que pertenecen a la longitud planetaria del sistema de coordenadas, que son unas líneas que van del polo norte al polo sur geográfico de la Tierra. Y estos meridianos de longitud son los que determinan la hora, ¿no? Donde en astrología, bueno, en el planeta, no solamente en astrología, tenemos el meridiano patrón, el meridiano cero, ¿no? De la hora cero, que pasa justamente por la localidad de Greenwich en Inglaterra, y eso se lo llama meridiano patrón, ¿no? Entonces, desde ese punto hacia la derecha, es decir, hacia el este, van cambiando las horas, y de esa línea hacia el oeste también van cambiando las horas en sentido inverso. Por eso si, por ejemplo, en España tenemos la 1 de la tarde, aquí en Argentina, si no consideramos la hora de verano europea, tendríamos 4 horas menos de la 1 de la tarde. O sea que serían las 9 de la mañana. Son esas 4 horas de diferencia. En ocasiones puede haber 5. El asunto es que es importante porque está determinando también esto el tiempo, ¿verdad? Mientras que lo otro está en relación al espacio. La carta natal es una conjugación de tiempo y espacio, como lo es todo en el planeta. Y cada uno de estos cuadrantes tiene un significado, una interpretación, ¿no? Donde el primer cuadrante, que abarca los signos de, bueno, si tomamos un ascendente Aries, ¿verdad? O si tomamos cualquier otro ascendente, son otros signos. Pero que va de la casa 1 hasta la casa 4, hasta el inicio de la casa 4, este es un aspecto que tiene que ver mucho con el yo, con mis intereses personales, de la forma más egoísta posible, ¿no? Mis cosas. Y no hablo en el término de egoísmo como algo negativo, sino en relación al propio yo, a lo que hace a lo mío, a lo propio. Luego, el segundo cuadrante, que va de la casa 4 a la 7, como dije antes, este es un cuadrante que también tiene que ver con el mundo personal, porque cuando hablaba de la división de la esfera en dos partes, ¿no? El hemisferio superior diurno y el inferior nocturno, claro, ya la idea de lo nocturno, lo inferior, está hablando de intimidad, ¿sí? De todo lo que va para adentro, lo que está más próximo, más cercano, más personal, es decir, más vinculado a la persona. Y en eso cae
la familia, los hermanos, sus posesiones, sus hijos, etcétera, que son los distintos significados de casas que pueda haber en ese hemisferio inferior. La parte nocturna, ¿no? De noche uno normalmente duerme, entre otras actividades, pero generalmente digamos que la gente duerme de noche. Así que eso tiene que ver con la quietud, ¿no? Con el encierro, con el guardarse, con estar dentro de casa, con protegernos, con la búsqueda de seguridad, que todo esto pertenece al hemisferio inferior. Mientras que el superior, el diurno, es un hemisferio que está expuesto a la luz del sol, ¿sí? Donde todas las cosas son visibles. En el otro las cosas no son tan visibles, sino que en el superior son mucho más visibles, más dinámicas incluso. Eh, Así que en este hemisferio, en este segundo cuadrante que va de la casa 4 hasta la casa 7, también tiene que ver con lo personal, pero lo personal en relación con otros, dentro de ese mundo personal mío, ¿no? Y en eso tengo a mi familia, tengo a mis hijos, a mis mascotas, a lo más íntimo, a lo más personal. Pero ya a partir de la casa 7, que tradicionalmente representa el matrimonio, ¿no? La unión con otra persona, con otro ser y también los socios, pero eso, el significado de las casas, los vamos a ver en otro video, esto para tener una idea. Ya a partir de la casa 7 uno se une con alguien y genera un nuevo movimiento de estas próximas 6 casas y 6 signos que quedan sobre el hemisferio superior. Y es donde uno está más expuesto. Así que como el foco del primer cuadrante es el yo, la propia personalidad, el foco del tercer cuadrante va a ser el tú, el otro, ¿verdad? A partir de la casa 7 hasta la casa 10 inclusive. No son la casa 7, la 8 y la 9 inclusive. Y eso tiene que ver con los demás, ¿sí? Con los otros, en una forma más social, de una manera mucho más pública, más colectiva, donde yo de alguna forma a partir de la casa 7 hago una presentación en sociedad, por decir así, ¿verdad? Pero después, como la línea que divide la carta en el eje vertical del medio cielo y fondo del cielo, hacia el occidente, es como decir, de mi piel para afuera. Y luego está toda la parte oriental de la carta, que son el cuadrante cuarto y el cuadrante primero, que es de la piel para adentro, ¿no? Más lo propio, lo personal, lo íntimo, podríamos decir, ¿no? Lo que tiene que ver más con mis propios intereses, que esta también es la división del hemisferio oriental, inclinado hacia el punto medio del ascendente, y el occidental. Entonces el oriental tiene que ver conmigo, con el yo, con mis intereses, y el occidental con los demás, con el otro. Así que el tercer cuadrante combina ese aspecto de la parte de los demás por estar en el hemisferio occidental y además el hemisferio diurno que tiene que ver con la exposición al mundo, ¿verdad? Pero en función de los intereses, podríamos decir también colectivos, vinculados con los demás, en esas 3 casas. Y el cuarto cuadrante de la carta natal, que también pertenece al hemisferio diurno, al hemisferio solar, podríamos decir, pero en el lado oriental de la carta natal, que como habíamos visto está en relación con el yo. Entonces van a ser también esas casas, la 10, la 11, la 12, ligadas a mis intereses personales, ¿verdad? No tiene que ver tanto con el otro, sino más con yo vigilar mi propia huerta. El hemisferio oriental tiende a cuidar su propia quinta, su propia huerta, y los demás más o menos que se arreglen. Mientras que el otro hemisferio, el occidental, uno contempla mucho al otro, ¿sí? Considera al otro de alguna manera. En el hemisferio oriental eso no se da, salvo alguna modulación por parte de planetas o signos que puedan estar involucrando allí y que tiendan a una mayor apertura social y a considerar el interés del otro, ¿verdad? Pero de lo contrario sería este tema.
dentro del cuarto cuadrante de la carta natal. Y cuando levantamos una carta, ahí vemos dónde cae la mayor cantidad de planetas, si sobre el hemisferio superior diurno o sobre el hemisferio inferior nocturno, ¿no? Y en cada uno de estos cuatro cuadrantes, donde hay concentraciones de planetas. Esto lo podemos ver de ejemplo con algunas cartas que le puedo poner. Y así sabemos hacia dónde va a estar orientada la atención de la persona. Si es una persona que va a estar más pendiente de sí y sus propios intereses, o si es una persona que va a estar mirando para afuera, mucho más antes que verse a sí misma. Eso también lo vamos a estar viendo. Luego, por supuesto, como en todo en astrología, depende de cada carta personal. Esto es una generalidad para comenzar a hacernos una idea de cómo están balanceadas las energías en la carta natal, en qué cuadrantes, en qué hemisferios, y eso lo vamos a considerar en base a los elementos predominantes en la carta natal, ¿no? Si hay muchos planetas de agua, de fuego, de tierra, también ahí tenemos mucha información que nos va a estar dando de cómo opera en ese sentido. Bien, hasta aquí para no hacerlo más largo, esto de los hemisferios, los cuadrantes y cómo está dividida la carta, ¿no? En este eje tan importante, en esta cruz tan importante que involucra el ascendente casa 7 como una polaridad, ¿no? Es un eje, es una línea, trabajan en conjunto, y el medio cielo arriba y la cúspide de la casa 4 abajo, el fondo del cielo, que es la parte nocturna, que eso nos da otra línea en estos meridianos y que también tiene como una incidencia fundamental dentro de lo que es la carta natal. Esos son los dos ejes principales sobre los que uno va a estar trabajando en la carta natal a nivel interpretativo, porque es la combinación de tiempo y espacio, ¿no? Es donde está la manifestación física, depende de estos dos ejes, ¿no? La existencia misma. Así que, ¿qué hay en sentido de esto? Bueno, eso es fundamental en la interpretación, así que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, vamos a ir practicando con esto en futuros videos y cómo después se va a ir integrando todo este asunto. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día.